Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la dirección del hospital y de su cuerpo de gobierno, de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión general académica del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, hoy jueves 19 de junio del año 2025. Y a continuación tendré el gusto de presentar a nuestra profesora de este día en esta sesión general correspondiente al día 19 de junio del año 2020. Para esta sesión general tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Diana Xochitl Cruz Sánchez. Ella es egresada de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hizo la especialidad de traumatología y ortopedia en este hospital regional. También es especialista de la alta especialidad en cirugía articular y ha sido médica asistente del servicio de ortopedia desde que egresó de su especialidad. Ella fue encargada un tiempo y después fue nombrada la jefa del servicio de ortopedia hace 15 años y también es profesora de pregrado desde hace 18 años en la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y también desde el año 2020 es la profesora titular del curso de posgrado de traumatología y ortopedia de nuestro hospital. Ella también es maestra en administración con enfoque en la salud por la Facultad de Contaduría y la Administración y de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México en conjunción con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y desde hace más de un año es nuestra subdirectora médica del hospital. Por tal motivo le pedimos un fuerte aplauso a todos ustedes para recibir la doctora. Buen día, agradezco mucho la invitación y pues me siento muy complacida de poder estar con ustedes en el marco de las 32 jornadas de médicos internos, que pues ya son demasiados años y de acuerdo a la información que tengo, pues el doctor Félix Octavio Martínez Alcalá, que es nuestro director, ha sido el fundador e impulsor de estas jornadas. Y pues debe ser un motivo de orgullo para nuestro hospital, un motivo de orgullo para nuestros internos y un motivo de orgullo para todo el personal, ya que hacemos eventos a través de la Coordinación de Enseñanza e Investigación que permiten el intercambio de conocimiento entre las disciplinas para fortalecer la formación de personal en salud en beneficio de la sociedad. También agradezco que me permitan exponer un poco temas relacionados con mi especialidad. Y pues vamos a empezar. Vamos a hablar de manera inicial de urgencias ortopédicas, pero propiamente de los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias, obviamente ya saben ustedes que son las áreas o unidades médicas que componen parte del sistema de salud y que otorgan atención que debe ser de manera inmediata y prioritaria a la asistencia de personas o pacientes que presentan problemas de salud que surgen de manera súbita. Es decir, que mientras están realizando su vida laboral o su vida cotidiana, se presenta un evento, ¿sí?, que genera un cambio en esa cotidianidad y que va a hacer que el paciente o la persona tenga que acudir en busca de atención en salud. Entonces, como decía, se presenta de manera súbita, que puede ser secundario a la aparición de un accidente, secundario a la aparición de una enfermedad por algún alimento o por alguna situación que se sale de control y que el paciente estaba bien y de pronto ya no. Son potencialmente graves en algunos casos cuando tienen, por ejemplo, enfermedades concomitantes que no tienen control adecuado, como decíamos, cuando sufren una caída, o son atropellados o sufren agresiones, generan dolor y esa es una de las causas por las que acuden a urgencias y obviamente para evitar complicaciones. Se sabe que cuando tenemos la sensación de que algo no está bien o algo está pasando
en nuestro cuerpo o en nuestro organismo, pues tenemos miedo de que pueda pasar algo peor, incluso la muerte, y eso nos hace acudir a los servicios de urgencias. ¿Qué características tienen los servicios de urgencias? Como en este hospital, tienen que estar disponibles 24/7, todas las horas del día y todos los días del año, ¿sí? Los pacientes, como dije, acuden sin previa cita, eso es lo deseable. Muchas veces nosotros tenemos algunas prácticas de seguimiento que no son correctas, pero en estos casos de urgencias el paciente tiene que acudir sin cita. Es una causa incidental, es algo abrupto y entonces él se presenta. Otra de las características es que debe haber un equipo inicial o de primer contacto que tenga la capacidad o el conocimiento suficiente para poder clasificar a nuestro paciente y saber si la causa por la que viene es verdaderamente grave, moderadamente grave o no es grave y a lo mejor es una urgencia, como le llamamos, sentida. Deben tener equipos multidisciplinarios, debe estar constituida por médicos generales, por médicos de diferentes especialidades, por enfermeros y enfermeras que tengan capacidades específicas para tratar a estos pacientes. Incluso debe haber técnicos de diferentes áreas que puedan volcar su atención para poder definir qué es lo que está trayendo al paciente y lo que nosotros vamos a hacer por él. Y obviamente este grupo debe tener una capacidad de resolución inmediata, rápida, con calidad, eficiente y en el momento oportuno. Tenemos que diferenciar entonces, y a veces vale la pena enseñárselo a nuestros pacientes, no es fácil, qué es una emergencia y qué es una urgencia. Cuando hablamos de emergencia, entonces, sabemos que se trata de una patología o de un cuadro que pone en riesgo inminente la vida. Puede ser una urgencia traumatológica, puede ser una urgencia quirúrgica o puede ser una urgencia médica. Eso va a depender de los antecedentes que tenga nuestro paciente y del momento en el que él estaba cuando se presentó de súbito la causa que generó la visita a urgencias. Y la urgencia, si bien no pone en riesgo en ese momento la vida, sí puede evolucionar a una forma más grave y convertirse en una emergencia. Entonces es imperativo que este personal pueda detectar a nuestro paciente, clasificarlo y poder hacer una intervención en tiempo y forma. ¿Cuáles son las funciones principales en estos servicios? Como dije, el grupo de primer contacto recibe al paciente, ¿sí?, en admisión o lo admite, hace una evaluación, clasifica a nuestro paciente, como decíamos en este hospital, lo hacemos en 3 rubros que son colores. Si ellos clasifican un grado, un color rojo, estamos hablando de un paciente que es una emergencia y que tiene que ser intervenido inmediatamente. Tenemos el código amarillo, que es cuando el paciente está moderadamente grave. Tenemos que hacer también intervenciones para que el paciente no vaya a rojo, se mantenga y de ahí poder mandarlo hacia una mejora. Y tenemos los códigos verdes, que son los que definimos como pacientes que acuden a urgencias porque tienen sí una urgencia para ellos sentida, pero que no pone en riesgo la vida. Y debemos ser capaces de detectar esta posibilidad para poder ingresar al paciente, mandarlo a la consulta general y que él pueda seguir su proceso de seguimiento. Estabilizamos al paciente después de que se tomó la decisión, ya sea de mandarlo al consultorio, de hospitalizarlo y de ver qué es lo que sigue. Realizamos diagnósticos rápidos, tenemos baterías de estudios de laboratorio, estudios de imagen, y para eso, decíamos, se requiere la cooperación de todo el equipo multidisciplinario, de las áreas de apoyo al diagnóstico, repito, el laboratorio, la gente que está en las áreas de diagnóstico en imagen, el servicio de camilleros, nuestras enfermeras. Les repito, es un trabajo en equipo. Realizamos entonces el diagnóstico rápido e iniciamos tratamientos de igual manera, de forma rápida, de forma precoz, para que este padecimiento o esta enfermedad que puede avanzar se detenga, se estabilice y podamos pasar a la siguiente fase.
Y ahí ya viene si vamos a derivar de acuerdo a las necesidades que tenga nuestro paciente, como les dije hace un momento, si lo egresamos para la consulta general porque puede hacer su seguimiento en casa, si lo hospitalizamos en nuestra área de observación, donde necesariamente vamos a completar estudios y vamos a pedir apoyo de otras especialidades, o si va, por ejemplo, a quirófano, y en el peor de los casos puede ser un desenlace de ingreso que termine en afectar la vida o algún otro tipo de situación. En urgencias de ortopedia, pues no es diferente, es uno de los servicios o es una de las especialidades que tiene que estar de hecho dentro de las áreas de urgencias. Decíamos que una urgencia en ortopedia se define como una condición del sistema músculo-esquelético que afecta cualquiera de sus componentes, llámese hueso, las articulaciones, los músculos, los tendones o los ligamentos. Decíamos hace rato, ocurre de manera súbita o de manera repentina. El paciente pudo haber sufrido una caída, pudo haber sido atacado por terceros, pudo haber sido atropellado, pudo estar él conduciendo algún vehículo de motor y chocar. Repito, pudo haber subido una escalera, se cae. Están ligados a un traumatismo, a un accidente, a algo que ocurre de forma inesperada. Como dije, requieren atención médica inmediata y ya lo explicamos cómo es la organización del servicio de urgencias, y la finalidad es evitar complicaciones. Decíamos, si las urgencias ortopédicas bien no son emergencias porque en ese punto no ponen en riesgo la vida del paciente, cuando no están ligadas a politraumatismo, sí se pueden convertir en una emergencia y avanzar hacia los riesgos. Y la otra característica es que hay que prevenir secuelas que pueden quedar de manera permanente. Con todo esto, las características que tienen el antecedente de traumatismo, el síntoma cardinal la mayor parte de las veces, el dolor, igual lo mencioné hace unos momentos, esa es una causa de visita a los servicios de urgencias de los pacientes y no necesariamente ligada a un traumatismo. El paciente también puede ser capaz de detectar una deformidad. Una deformidad no necesariamente se conforma por una fractura o por una luxación. El aumento de volumen, la inflamación o la hinchazón deforman el segmento y el paciente es capaz de reconocerlo, y esa es una causa por la que puede acudir al servicio de urgencias cuando alguna de sus articulaciones o algún segmento está inflamado. Podemos tener presencia de heridas, si estamos hablando de antecedentes de traumatismos, pues es lo obvio. Podemos tener sangrado o incluso exposición ósea, ya lo veremos un poco más adelante. Puede haber compromiso de la circulación o alteraciones de la sensibilidad. Y pues son todas características con las que se puede presentar una persona a requerir atención en urgencias. Obviamente en ortopedia, ya habíamos hablado del traumatismo, pues las fracturas son la principal causa de visita en estos servicios. Nosotros definimos la fractura como una solución de continuidad ósea, que no es otra cosa más que decir que el hueso se rompe o que el hueso se parte. Puede ocurrir en 2 fragmentos, 3 o más, los que sean, dependiendo de cuál es el vector que genera la lesión. Las clasificamos en cerradas cuando esta solución de continuidad ocurre, pero el hueso no se pone en contacto con el exterior. Es decir, la piel se mantiene intacta, si bien el hueso está fracturado por dentro, mantiene sus cubiertas, seguramente lesionadas, pero mantiene las cubiertas. Decimos que no hay comunicación del hueso con el exterior. Cuando hablamos de una fractura expuesta, es solución de continuidad ósea, volvemos a lo mismo, se puede fracturar en 1, 2, 3 o más partes, pero en algún punto de la lesión la piel está rota. Y esto puede ocurrir
secundario a el golpe directo, o sí, el choque directo que puede tener el segmento del cuerpo que se ve en contacto con un vector. Puede ser un metal, puede ser una bala, puede ser el piso, ¿sí? Y entonces el hueso se rompe por el golpe directo. Entonces, si tenemos un golpe corto, contundente, lo que genera ese golpe hace que se rompa la piel, que llegue hasta el hueso y que en ese punto algo que es externo se ponga en contacto con el hueso. O puede ocurrir de otra manera. El vector de fuerza es indirecto, golpea el hueso se rompe hacia la piel y es el mismo hueso con sus bordes cortantes el que puede romper la piel de adentro hacia afuera. Entonces tenemos esa gama de posibilidades en este tipo de patología. Aquí les puse un ejemplo de una fractura cerrada. Nosotros tenemos aquí una imagen, ¿sí? ¿Qué imagen es? ¿Qué es? ¿Perdón? Es una fractura de polves, el doctor ya se saltó hasta el diagnóstico, luego. Estamos viendo, ¿sí? Pues la mano con la articulación de la muñeca, o podemos decir un miembro torácico, ¿sí? En el segmento distal. Y podemos ver una deformidad, ¿sí? Le llamamos deformidad en dorso de tenedor por la forma en que se van alineando los fragmentos. Aquí tenemos un dibujo que nos hace ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Aquí podemos ver los huesos del metacarpo, el carpo, el radio, ¿sí? La diáfisis del radio y la solución de continuidad o la ruptura, que derivado de la forma en que se lleva a cabo esta fractura o el mecanismo de lesión, se angula de esta forma generando esta deformidad. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Y aquí tenemos una fractura expuesta. Trato de ser cautelosa con lo que pongo. Desde luego que hay lesiones que pueden ser más grandes o muy aparatosas, pero también me queda claro que a esta sesión, como esta sesión general, acuden personas que no están dentro del gremio médico y no están acostumbrados tal vez a ver imágenes que llegan a ser muy cruentas o muy complejas. Pero bueno, este es un buen ejemplo. Podemos ver una extremidad y podemos ver un hueso, vemos una lesión y vemos sangre, ¿sí? Así es más o menos cuando se presenta una fractura expuesta, de las que son más fáciles de diagnosticar. Hace un momento les platicaba que el hueso también se puede romper de dentro hacia afuera y a veces son menos aparatosas, porque lo que corta son los bordes y las exposiciones pueden ser puntiformes, como les decía, por el borde cortante que tiene el hueso al sufrir la fractura. ¿Qué ocurre con estas lesiones? Para que pase, tenemos que intuir que se trata de una lesión de alta energía. Y como les dije hace un momento, relacionadas con politraumatismos, relacionadas con accidentes, con lesiones, con caídas severas, ¿sí? Entonces, cuando un paciente llega en estas condiciones, nosotros tenemos que pensar que algo muy malo pasó, ¿sí? Entonces, se hace atención inicial casi siempre en el lugar del sitio del accidente. Hay muchas personas que se accidentan en la calle, como dijimos, y tienen la fortuna de que llegue hasta ellos personal paramédico con una ambulancia, y estas personas que están preparadas para esta atención van a iniciar desde ese momento la atención. ¿Qué hacen? Inmovilizar, cubrir la herida, revisar si tiene sangrados, hacer presión para disminuir. Son actividades o son acciones que son perfectamente conocidas por este personal. Sin embargo, hay que pensar en otros escenarios. Eso no ocurre siempre y en todos los casos. También puede pasar en nuestra casa, también puede pasar en el jardín del vecino, también puede ser que el perro tire a una persona que tiene fragilidad, que se fracture, que el brazo o la extremidad golpee contra el borde de una banqueta
contra la estructura metálica de una jardinera y que le toque a la familia ser los primeros en asistir a estas personas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues inmovilizar. Recordemos que el síntoma cardinal de una fractura es el dolor, y cuando un paciente tiene dolor es poco probable que conserve la calma. Entonces se vuelve un momento crítico, se vuelve un momento álgido. Si nosotros inmovilizamos, podemos inmovilizar con un cartón, podemos inmovilizar con una tabla. Lo que tenemos que hacer es limitar el movimiento de la parte que queda desprendida y que se puede mover y generar todavía más daño a los tejidos que hay alrededor. Recordemos que el hueso tiene una estructura firme y puede tener bordes cortantes y puede lesionar vasos, puede lesionar nervios. Si el movimiento sigue, una fractura que puede ser sencilla se puede ir complicando. Entonces, si nosotros inmovilizamos, ya estamos avanzando en el tratamiento. Cuando el paciente es traído ya al hospital o a los servicios de urgencias, no olvidemos, ustedes son médicos internos y seguramente van a estar en un hospital o seguramente les va a tocar lo que les decía de la lesión en casa o con el vecino o a veces pues en cualquier lugar en la escuela. Entonces hay que revisar si ese paciente fue sometido a un vector de alta energía. Entonces el cuerpo es frágil, nosotros vamos por el mundo caminando y creemos que somos invencibles y no es así. El cuerpo es frágil y ante vectores externos de fuerzas que son inesperadas, el cambio de postura, la fuerza con la que nos llega el objeto o con la que nos empujan o con la que nos golpean, ¿sí?, cambia todo ese mecanismo. Entonces tendríamos que tratar a nuestro paciente con una revisión completa, el A, B, C, D, E, del ATLS que hacemos todos para poder detectar si no hay lesiones que estén poniendo en riesgo la vida del paciente. ¿Cómo? Comprometer la vía aérea, comprometer el mecanismo de respiración, sangrados que pueden hacer que el paciente se choque, cambios de temperatura que pueden desarrollar otras complicaciones. ¿A qué voy? A que el paciente con fractura expuesta tiene que ser valorado como un paciente con politrauma o como un paciente traumatizado. Podríamos hablar muchas horas de eso, pero no es el motivo de la charla. Lo importante es mantener firme en la cabeza que es alta energía y que ese cuerpo estuvo sometido a fuerzas externas que pudieron haber lesionado no solo ese hueso que se expuso, sino otros órganos u otros segmentos del hueso que de primera instancia pueden pasar desapercibidos, ¿sí? Decíamos que cuando llega el paciente, pues se cubren las heridas con apósitos estériles. ¿Qué es lo que buscamos? Decíamos que el hueso siempre está dentro, el hueso siempre está cubierto por su periósteo, por sus tejidos blandos, los músculos, la piel. Y en este punto, un órgano que siempre ha estado recubierto, que siempre ha estado guardado dentro del cuerpo, sale y se pone en contacto con el exterior y eso puede convertirse en una catástrofe. No solo para el paciente, también para el médico. Hay que controlar el sangrado si es que lo tenemos, ya estamos en el área de urgencias, y si no, pues hacemos un poco de presión, podemos poner un vendaje suave, completamos con la inmovilización. Y en el punto de nuestros médicos internos, lo más conveniente donde estemos es referir al paciente o buscar la ayuda de un especialista para que él complete todo el proceso de diagnóstico y tratamiento que sigue. ¿Vamos bien hasta ahí? Okay. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos? Las fracturas expuestas representan el 3 al 5% de todas las fracturas que se reciben en un servicio de urgencias. Lo que quiere decir que son relativamente frecuentes, pero hay otras que lo son más. Las fracturas diaficiarias de la tibia son las más frecuentes, derivado de todo lo que les decía
¿por qué podría ser que la tibia sea el hueso que mayor o frecuentemente se fractura de manera expuesta? Por la anatomía, por la cobertura. Decíamos que es un órgano que está cubierto. Decíamos que tiene sus barreras, los músculos como en el muslo, que tenemos grandes cuerpos musculares que cubren el hueso. En la tibia, si ustedes tocan su tibia, podrán palparla casi en la cara anterior por debajo de la piel, ¿sí? Entonces esa cobertura es muy pobre y además está muy expuesta, es la cara anterior. Generalmente si caemos, si nos golpean, pues ¿qué va a pasar? Que se rompe porque no hay casi ningún tejido que pueda defenderlo. Si tenemos una patada o un golpe con una bota de casquillo o con un tubo, inmediatamente que ese objeto corto, contundente, se ponga en contacto con esa piel, pues lo más seguro es que la piel se rompa por el choque del material duro externo y el choque del material orgánico que tiene el hueso, que es duro, en la diátesis. Entonces, por eso puede ocurrir. Es común en ciudades donde la tasa de accidentes de tránsito es mayor o la violencia urbana. Entonces, eso pasa en algunos países, también en México, también aquí en la ciudad, y bueno, pues está relacionada justo con las características que tiene la urbe o la vida urbana. Mayor prevalencia en los hombres jóvenes. ¿Por qué? Pues porque en teoría se ponen un poco más en riesgo que las mujeres, en teoría. No siempre es así, pero los hombres, por tradición, les gusta salir, les gusta correr en la moto, en los autos, les gusta trabajar y hacer trabajos pesados, que muchas de las veces pues los ponen en riesgo dependiendo de la maquinaria que utilizan. Se relacionan con el alcohol, repito, no solo los hombres, también las mujeres, pero es más frecuente precisamente por esas incidencias en los hombres jóvenes. Y la segunda población que también llega a presentar fracturas expuestas, pues son los adultos mayores, porque con el paso del tiempo todos vamos envejeciendo y vamos perdiendo algunas capacidades como la agilidad de movernos, el hueso se vuelve más poroso y esto lo convierte en un hueso frágil, vamos disminuyendo nuestra agudeza visual y no vemos a veces objetos con los que tropezamos, podemos caer y generar lesiones. Entonces es importante que lo consideren sobre todo cuando estén enfrente del paciente y ustedes vayan pensando, ya vayan haciendo ese ejercicio de tratar de entender qué es lo que está pasando con nuestro paciente. ¿Cuáles son los datos clínicos? Les dije el dolor, pérdida de la continuidad de la piel, en este caso porque estamos hablando, volvemos a las fracturas expuestas, hay exposición del tejido óseo como vimos en la diapositiva, sangrado, la deformidad anatómica que ustedes ya entendieron perfectamente y la incapacidad funcional. Si tenemos dolor y se perdió, ¿sí?, se puede decir la estabilidad de ese segmento, pues el paciente, si es una extremidad inferior, no va a poder soportar el peso, entonces no hay capacidad funcional. Si es el brazo, pues no tiene las capacidades para poder levantarlo, para moverse. Y eso nos tiene que hacer pensar en la gravedad de la situación. Y aquí, como decía, de entrada siempre tenemos que tratar de observar todo esto y descartar que no tenga lesiones neurovasculares, otras lesiones agregadas en las partes blandas y la deformidad de la extremidad. El diagnóstico, ya que estamos en el hospital, urgencias, podemos pedir el laboratorio, ¿sí?, que el laboratorio nos puede apoyar o nos apoya para complementar, nos habla de muchos antecedentes que puede tener nuestro paciente, como otras enfermedades. No es lo mismo tratar una fractura expuesta en un paciente diabético que en un paciente que no es diabético.
No es lo mismo tratar una fractura en un diabético que se controla o en un diabético que está descompensado. Entonces, todos estos estudios son susceptibles de que tengamos que analizarlos de manera crítica, de manera específica, porque nos da información relevante o importante de lo que pasó antes, lo que está pasando y lo que puede pasar después. Las radiografías simples son básicas en ortopedia. Desde luego que tenemos otra batería de estudios que son complementarios, como la tomografía, como los ultrasonidos, las resonancias, pero no es necesario llegar de primera instancia hasta eso. Con radiografías simples podemos ver una lesión de este tipo. Habrá algunas que sean difíciles de observar y por eso se requiere de la experiencia que puede tener un ortopedista. Pero habrá otras que se ven inmediatamente, ¿no? Entonces, radiografías simples que ustedes pueden pedir de primera instancia en proyecciones antero-posterior y lateral. Los ortopedistas a veces hacen algunas solicitudes de estudios diferentes, como proyecciones de otros lados, oblicuas, dinámicas, pero de primera instancia no es lo que se pide. Lo básico es tener radiografías simples en 2 proyecciones. Ya después el especialista define si requiere algo para complementar. ¿Vamos bien? ¿O ya se durmieron? Okay. En ortopedia clasificamos las lesiones y hay tantas clasificaciones como ustedes no se pueden imaginar. Para las fracturas expuestas, esta es una de las clasificaciones, que más se utiliza. No nos vamos a detener mucho en ellas. Aquí hay afortunadamente algunos ortopedistas que me da mucho gusto que estén hoy aquí. Ojalá que así vinieran a todas las sesiones o por lo menos se hicieran un rol para que acudan a unas que otras sesiones, porque aquí hay muchos temas que son importantes para complementar la formación. Entonces aprovecho este paréntesis porque estoy contenta porque hay ortopedistas. No los había visto antes. No me voy a detener en la clasificación, pero sí es importante que sepan, las clasificaciones las utilizamos para nosotros poder darle un nombre a esa fractura. Si yo digo la describo por la clasificación, como en este caso, a grosso modo. La tipo 1, la tipo 2 o la tipo 3. Sabemos que por los números, mientras el número es más pequeño, seguramente la lesión no es tan grave. Pero si el número se va haciendo grande, entonces la lesión se vuelve más compleja. Y a mí esto me permite saber qué le puedo ofrecer a este paciente, con qué lo puedo operar y qué podría pasar a futuro. Entonces me voy adelantando y voy pensando, a este paciente le va a ir muy bien porque es de grado 1, porque seguramente le voy a tener que hacer la debridación, un aseo, le voy a dar el antibiótico y puedo hasta ponerle una férula o un aparato de yeso. Y el pronóstico no es tan malo si hacemos las cosas en tiempo y forma. Pero si yo tengo un grado 3 o un tipo 3, donde dice que es una pérdida extensa de tejido blando, y ya hablamos de la importancia de la cobertura que tiene el hueso con respecto a sus tejidos blandos, pues aquí los pierde. Aparte tiene lesión vascular, aparte la fractura es compleja. Aquí arriba dice simple. Nosotros decimos simple cuando se parte en 2, pero cuando decimos compleja puede estar incluso pulverizada y no hay manera de recuperar esos polvitos, le decimos, o esos mini fragmentos, ¿sí?, para volverlos a construir o a armar y que se vuelva a formar el hueso. Entonces, esto pues ya nos habla de algo que es muy grave. Y entonces no le puedo decir a mi paciente, le voy a poner un yeso y le va a ir muy bien y se va a ir a casa. No, esta clasificación a mí me obliga a explicarle al paciente que es una lesión compleja y que los riesgos
son muy grandes, incluso de perder la extremidad. Entonces, para eso las utilizamos, les repito, no me detengo, esta es la que más utilizan en fractura expuesta, hay muchas otras más, hay otras para tejidos blandos con las cuales complementamos, pero no es el motivo de esta plática. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Como les dije, inmovilizar. Cuando nosotros inmovilizamos, el dolor disminuye. Si el dolor disminuye, entonces me puedo acercar al paciente. Muchas de las veces lo que hacemos es ver la radiografía y le digo, pásalo a quirófano. Médicos, vale la pena acercarse al paciente, hablar con él, conocerlo. Si ustedes logran inmovilizar esa fractura y disminuir el dolor, el paciente podría tal vez acercarse y hablar con ustedes, explicar qué fue lo que pasó, con quién estaba, qué lo golpeó. Y vamos recogiendo datos que van a ser determinantes, ¿sí?, para lo que sigue en nuestro proceso de atención. Por favor, acérquense, hagan la historia clínica. Si el paciente puede hablar, interróguenlo, tóquenlo, preséntense, hablen con él, ¿sí? Muchas de las veces, les repito, nos olvidamos. Veo la radiografía, está fracturado, pide quirófano. ¿Y el paciente qué? ¿A quién van a meter a quirófano? A él. A él, que seguramente es un hijo, es un padre, es una mamá, es un esposo, es un hermano. Estaba trabajando y de pronto lo arrolló la moto. Su vida ha dado un giro. Su vida ha cambiado. Y que llegue a un servicio de urgencias, donde todo es frío, donde nadie le pregunta a veces siquiera qué fue lo que pasó, qué está pasando por su mente, es verdaderamente triste. Acerquémonos al paciente, hablemos con él, conocerlo, sentir con él qué dolor está pasando. Si él les explica a ustedes, seguramente ustedes van a saber por dónde acercarse. Y estar en el hospital con una fractura expuesta, pues nunca lo voy a poder definir como algo agradable, siempre va a ser algo triste, algo que genera miedo, pero tal vez una palabra de acompañamiento, una palabra sensible, empatía, podría mejorar el estado de ánimo de nuestro paciente. Hay que dar analgésicos para complementar el control del dolor y poder seguir hablando con él, que nos escuche, le explicamos, como ya no tiene dolor, entiende, se concentra y hasta nos ayuda, ¿por qué no? Puede detener su pierna para que nosotros coloquemos la férula, puede levantar a lo mejor el brazo un poquito si le decimos que sí puede haber dolor, pero que no se le va a caer, que va a pasar esto, no sé, o sea, nosotros ya tenemos cierta experiencia en el comportamiento. Él no, nosotros le enseñamos, nosotros le explicamos. Y muy importante, hay que iniciar antibióticos lo más pronto posible. Y ese es el motivo del por qué la urgencia, aparte de todo lo que ya platicamos. El riesgo de una infección cuando el hueso se sale de la piel es muy alto. Entonces, iniciamos el antibiótico lo más pronto que se pueda y hay que meter a este paciente a un aseo quirúrgico lo más pronto posible. En los servicios de urgencias como el de aquí, que están saturados, pueden pasar más horas. No es lo deseable, tenemos que buscar la manera de que este paciente reciba atención de manera oportuna. Aquí tenemos algunos ejemplos de inmovilización, férulas de yeso, que les quise poner esta, no son las únicas, tenemos otras más, pero la puse porque dentro del marco de este evento ustedes van a tener un taller de colocación de férulas, donde los médicos de ortopedia les van a enseñar pues cómo se utiliza el yeso, cómo se colocan los vendajes. Por eso quise ponerlo para que ustedes ya se vayan familiarizando. El tratamiento quirúrgico, el paciente tiene que ingresar lo más pronto posible a la sala de quirófano. Decimos aquí que por lo menos durante las primeras horas, 6,
Lo que hacemos es un aseo quirúrgico, se tiene que hacer un desbridamiento que consiste en ir retirando todo el tejido muerto que se haya generado desde que se realizó la lesión hasta el momento en que nosotros logramos meterlo en el quirófano. Tenemos que quitar la suciedad y para disminuir, ¿sí?, la proliferación de los microorganismos. Les decía, no es lo mismo tener una fractura expuesta donde por un mecanismo indirecto una mujer cae al piso, golpea el hueso y el hueso se abre de adentro hacia afuera, a un paciente que estaba en un corral de toros tal vez o de caballos y que el toro lo patea y le hace una lesión que también puede ser puntiforme, pero piensen en todo ese ambiente que tiene la pezuña o la pata del toro, dónde pasa ese toro la mayor parte del tiempo. Entonces imaginen la gravedad, ¿sí?, o la cantidad de microorganismos que pueden entrar en ese momento, y hablamos tal vez de lesiones que pueden ser puntiformes o menores de 1 centímetro. Entonces lo que quiero es que vean toda la posibilidad o la gama que puede ocurrir dependiendo del lugar, dependiendo del paciente, dependiendo del vector. ¿Vamos bien? Y lo que buscamos pues es prevenir la infección. Estas se las puse porque aquí tenemos un vendaje ya de un paciente con unos fijadores externos. Hace ratito hablaba de que inmovilizamos con férulas. Pues en ortopedia hay otros dispositivos con los cuales también se puede inmovilizar. Esta imagen es de internet y se las ponía para que vean la radiografía simple que nos permite ver lesiones que no necesariamente pueden ser recientes, nuevas, pero con una radiografía podemos ver. Utilizamos un fijador externo que puede ser también temporal. Muchas de las veces lo colocamos porque no podemos en ese momento hacer una osteosíntesis, porque cuando entramos a quirófano esa lesión era muy sucia, tenía tierra, a veces tienen vidrio, pasto, incluso telas o material textil de la ropa que el mismo individuo lleva en el momento de la lesión. Y aquí tenemos otros implantes que se colocan si las condiciones de esa lesión lo permiten. A veces el paciente con fractura expuesta requiere de 1, 2, 3 o más lavados quirúrgicos, ¿sí? Y hasta después de eso podemos hacer una fijación definitiva. Y en este último podemos ver cuáles pueden ser algunas de las consecuencias. No tenemos una cubierta adecuada, cicatrices grandes, tenemos que buscar la forma de hacer coberturas para poder volver a proteger. En resumen, fracturas expuestas se relacionan con politrauma y el paciente tiene que estar abordado como un paciente politraumatizado. Hay que completar el diagnóstico, hacer la clasificación por lo que les dije, iniciar de manera precoz el tratamiento, antibióticos, inmovilizar y manejar el dolor. Médicos internos, eso lo pueden hacer y de ahí en adelante referir. Lo que sigue lo tiene que hacer un especialista. Ingresar a quirófano en las primeras horas posterior al traumatismo, controlar los daños para que ese hueso no lesione más de los tejidos circundantes y finalmente hacer un manejo definitivo. ¿Cuándo? Cuando las condiciones de ese segmento lo permitan. ¿Dudas? Muy bien. Vamos avanzando. Voy a apurar porque... Otra de las urgencias que también recibimos en ortopedia con frecuencia y es artritis séptica. La definimos como una infección articular aguda o como una inflamación infecciosa de una articulación dada por gérmenes, que pueden ser bacterias, virus, hongos. Cuadro clínico, el paciente, volvemos a nuestro paciente de urgencias, viene por dolor. Seguramente ya no puede mover esa articulación, hoy amaneció con dolor, hoy amaneció con inflamación, hoy amaneció con un poco de calor y no puede mover el hombro, la rodilla, la cadera, la articulación,
donde se presenta la enfermedad. Puede o no tener fiebre, pero los síntomas cardinales, dolor articular, la inflamación, el calor local y la falta de movilidad. Cuando eso nos lleva a urgencias, alertas. Tenemos que descartar una artritis séptica, o eso es, hasta no poder demostrar lo contrario. Epidemiológicamente, ocurre en 2 a 10 casos por cada 100,000 personas al año. 70 por cada 100,000 pacientes que tienen una enfermedad concomitante. Puede ser una enfermedad articular que afecta a las articulaciones, como la artritis reumatoide, o casos de pacientes que toman algún medicamento o que tienen una condición patológica que hace que sus niveles de defensa estén depletados o estén disminuidos. En los niños, 5 a 12 casos por cada 100,000 y afecta las articulaciones grandes. En el 50% de los casos será la rodilla y en el resto, de acuerdo al tamaño, va disminuyendo la frecuencia. Cadera, hombro, tobillo. En los casos de los especialistas de ortopedia, pues se hace más importante cuando ese paciente ya tiene una invasión a una articulación, como es la colocación de las prótesis. En México la incidencia de neonatos se reporta alta. Hay que recordar que la sinovial está ricamente vascularizada. Entonces, si nosotros tenemos bacteremia o los gérmenes están circulando, es probable que por esa cercanía de la circulación se vaya a las articulaciones. Si a esto le agregamos que en los neonatos el sistema inmunológico es inmaduro, ¿sí? Y aparte la vascularidad es muy rica porque ahí se encuentran cerca de las articulaciones los segmentos o los cartílagos mediante el cual van a crecer los huesos, pues entonces se convierten en un riesgo alto. Y los pacientes con diabetes, ya lo platicábamos hace rato, por pues, los problemas que tienen para el control de la enfermedad. La etiología, hablamos en el 60 al 90% de Staphylococcus aureus, gran positivo, coco, ya se sabe todo eso, altamente resistente y sobre todo gran productor de enzimas. Estas enzimas que son capaces de generar destrucción tisular. Y entonces aquí llegamos al punto por qué es importante y por qué se convierte en una urgencia. Mientras más pasan las horas y van generando estas enzimas, se va alisando el tejido de la articulación. Entonces, vamos a perder la función articular en poco tiempo. La mortalidad es del 7 al 15%, si no la tratamos a tiempo, se puede diseminar y puede llegar el paciente incluso a tener sepsis. Y las secuelas, como les decía, si perdemos ese cartílago, si perdemos esa articulación, porque no actuamos a tiempo y estas bacterias lisaron el cartílago, los tejidos circundantes, entonces esa rodilla se va a ir hacia la artrosis o hacia la pérdida de la capacidad de tener ese movimiento de deslizamiento que tenemos cuando nos movemos, cuando caminamos, cuando flexionamos las rodillas o las caderas. ¿Vamos bien? Okay. Si ven que voy rápido, me avisan. El diagnóstico, como les dije, es una urgencia, debe ser rápido, debe ser preciso. No me voy a detener más, pero les repito, la historia clínica, acercarse, interrogar, preguntar, tocar, escuchar, es básico, no solo para estos pacientes, para todos los pacientes que pidan atención de ustedes o que se atraviesen en su camino. Hay que hacer laboratorio, y lo que les decía de las radiografías. Pero, en este caso, ni el laboratorio ni las radiografías en la fase aguda nos ayudan a ser determinantes. Porque como acaba de ocurrir, la radiografía lo más seguro es que se muestre casi normal.
Y en el otro caso, pues el laboratorio, tampoco hay tantos cambios de manera aguda. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que hacer una artrocentesis. Esto es, nosotros lo que hacemos es picar, se puede decir, y con una jeringa extraemos líquido de la articulación. Aquí tenemos algunos datos clínicos. Está roja, está inflamada, sí pueden ver los cambios. Les decía yo, es clínico. Y aquí tenemos una imagen para hacer la artrocentesis. Siempre se hace con campos, se hace con aseo, con guantes, hay que cuidar la zona, se limpia, porque no sabemos qué puede haber, y se toma la muestra. ¿Qué es lo que buscamos? Después el antibiótico, aunque no tengamos cultivos, el antibiótico, aunque no tengamos resultados. Y aquí está el drenaje articular, continuar el tratamiento muchas de las veces hasta por 6 semanas. Hay que poner al paciente a reposar y prontamente iniciar la rehabilitación, y hay que hacer un seguimiento con laboratorios, ahora sí, y con rayos X. En resumen, ocurre destrucción rápida del cartílago articular por las toxinas y las enzimas que degradan el cartílago. El daño se instala en 24 a 48 horas, por eso tenemos que actuar rápido. Se puede diseminar la infección y pasar de una urgencia a una emergencia. Hay pérdida permanente de la función articular. Esta articulación ya no se mueve como si estuviera sana, está deforme, y el riesgo es mayor para personas vulnerables, niños y ancianos. Recuerden, la ventana de tratamiento es corta y cada hora es determinante. Y por último, las luxaciones. Definimos en ortopedia la luxación como la pérdida de la congruencia articular. Es una urgencia que requiere reducción y colocar los huesos en su posición original. ¿Por qué? Del 2 al 5 de todas estas lesiones ocurren en el sistema musculoesquelético. La más común es la del hombro, porque el hombro tiene características anatómicas específicas que disminuyen su estabilidad. Le siguen el codo, la cadera, la rodilla, los tobillos y los dedos. Es de adultos jóvenes, ya platicamos por qué, por los riesgos, por los deportes extremos. Predomina en hombres y en algunos casos se relaciona con hiperlaxitud, una condición que tienen algunos pacientes donde son un poco más flexibles que el resto de la población. Traumática, ya hablamos, caídas, golpes directos, accidentes de tránsito, lesiones deportivas, torceduras. Vean este hombro, circular, bonito, deltoides. Vean este hombro. Clínicamente así se ve una luxación. Este paciente pues se ve cómodo, pero pues es una foto, ¿no? Volvemos a lo mismo, interrogatorio, evaluación clínica, estado neurológico y radiografías. Este hombro está colocado correctamente. Aquí tenemos la cabeza en frente con su glena. Vean esto. Aquí está la glena y la cabeza está por acá abajo. Esto es similar a lo que vimos, por eso se ve el hombro caído, se llama signo de la charretera. Tratamiento, hay que restablecer la congruencia articular. La reducción se tiene que hacer de manera urgente. Cuando nosotros tenemos el hombro y se sale, los tejidos de afuera están ahí y entonces se distienden. Hay sufrimiento vascular, hay sufrimiento tisular y entonces puede generarse necrosis. Y si a eso le agregamos que esa parte lozana del cartílago hizo este choque o este deslizamiento, se pudo haber llevado algunas células y eso por sí solo puede correr riesgo de artrosis. ¿Qué hacemos en estos casos? Les digo una cosa, en general son cerradas, pero puede ocurrir que esté abierta. Si está abierta hay que iniciar antibiótico, ya quedamos. Se hacen maniobras manuales, el paciente puede estar sedado y bajo anestesia, no necesitamos cirugía, hacemos una reducción y el paciente se recupera pronto. Cuando no se puede hacer una reducción, tendríamos que entrar a quirófano. Lo que les decía, la premura es la lesión que se genera en los tejidos circundantes y que pone en riesgo el futuro de esa articulación. Es importante hacer la reducción para aliviar el dolor, preservar la función, prevenir las complicaciones.
Con el tratamiento en tiempo el pronóstico es bueno. Unas maniobras no las hagan, las tiene que hacer un especialista. Muchas veces buscamos ayuda, hacemos una tracción gentil, una contratracción del otro lado y buscamos que la cabeza, en este caso, se vuelva a meter a su lugar. También hay otras opciones, ponemos una silla, cómodo nuestro paciente, le explicamos porque pareciera algo de la Inquisición, entonces le tenemos que decir qué vamos a hacer, el paciente lo entiende y nosotros avanzamos. En resumen y para finalizar, esta es una fractura cerrada que el ortopedista o el cirujano controla las lesiones. Esta es una expuesta, no hay control, sigue sangrando, hay cambios fisulares y esto se prolonga por un periodo largo con el riesgo de desarrollar osteomielitis. Y la osteomielitis es para siempre. Esta es una articulación sana, esta es una secuela de artritis. Se pierden los espacios, se pierde el tejido, de ninguna manera esta articulación permite caminar sin dolor. Gracias. Pensé que iba a ser más rápido, siempre me pasa lo mismo, pero muchas gracias por su atención. Ojalá que sirva para ahora que se van los que se van. Y para que los que llegan, cuando estén en urgencias, se pongan muy abusados y puedan ustedes ver qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario para la profesora, para la doctora Diana Sochi? Allá, Isabel, ¿cómo nos permitan esta pregunta? Bueno, doctora, permítame felicitarla por la presencia excelente que a nosotros como médicos internos. A futuro nos va a servir y es de suma importancia el saber toda la parte de las inmovilizaciones. Gracias, esa es la intención. Gracias. Tengo dos dudas. La primera es, ¿cuál es la probabilidad, cuál es la incidencia de desarrollar justo la osteomielitis como complicación de una fractura expuesta? Sí, la incidencia es alta cuando no actuamos en tiempo y forma, como les decía. Puede alcanzar hasta el 45 y 50% a veces si nosotros retrasamos el tratamiento. Cuando lo hacemos dentro de la ventana, la posibilidad disminuye hasta en un 30%, pero siempre es factible. La osteomielitis se puede quedar y para siempre. Muchos de los pacientes tuvieron la lesión cuando eran jóvenes y se siguen con la osteomielitis hasta que son adultos mayores y han batallado con tratamientos largos de antibiótico, con debridaciones en un tiempo sí, en un tiempo no, porque se comporta con recidivas y descansos y otra vez se vuelve a alterar. Entonces sí es muy importante, hay que ser cuidadoso y por eso lo menciono como las urgencias de ortopedia. Mi segunda duda es, ¿cuál es la probabilidad de ahora contraer la osteomielitis pero en artritis? ¿Cuál es la probabilidad de que justo esta infección como tan controlada en la articulación se disemine? Sí, también es muy alta siempre y cuando no evacuamos esa articulación, igual hasta el 30-35%. Entonces es muy importante que ustedes hagan ese diagnóstico para que puedan actuar lo más pronto posible. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Sí, permítanme. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno. Mi duda es casi partiendo de cero. Una persona, mujer, que tiene este riesgo de que se rompan los huesos, ¿qué tan prudente o qué tanto se puede considerar una urgencia? Yo no sé hasta qué punto digo esto de personaje ficticio que crea Miguel Cervantes de Saavedra es real, Sí. porque bueno, un familiar muy cercano tiene artritis muy desarrollada, entonces sí es un riesgo que de repente se rompan sus huesos, que por algún motivo se tengan que traer a urgencias. Bueno, la artritis es diferente porque es en la articulación. La osteoporosis es en el hueso y ahí es donde aumenta el riesgo de fractura. En los pacientes hoy en día ya hay tratamiento para la osteoporosis. Sí existe el riesgo de fractura cuando el paciente no tiene tratamiento. Es importante llevarlo, hacer la densitometría, clasificar y empezar el tratamiento.
Una cosa importante, si hacemos ejercicio, aunque sea de bajo impacto o ejercicio leve, los músculos hacen que el hueso se nutra. Entonces, esto disminuye un poco la posibilidad de esa fragilidad ósea. Pero hay tratamiento y se llama osteoporosis. Sí hay riesgo de fractura, pero hay tratamiento. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Doctor Félix, nuestro director. Sí, pues, felicitar a la doctora Cruz. Creo que realmente es un buen ejemplo de la mujer ahora profesionista, bien preparada, no nada más en el ámbito asistencial, sino en el ámbito administrativo y con un desempeño sobresaliente en todo. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Bien, si no hay más preguntas o comentarios, le vamos a entregar a la doctora Diana Xochitl Cruz Sánchez un reconocimiento por su excelente ponencia en la sesión general académica dentro del marco de las 32ª jornadas académicas de los médicos internos de pregrado de nuestro hospital. Gracias, doctora Diana, muy amable. Gracias a todos. Internos, háganos Yo sí. Muy bien, pues les agradecemos su presencia. Recuerden que nuestra sesión general se clima, se limpia y se sube al canal.